desafíos a los derechos humanos en América Latina. Andrés Cañizares, que es periodista y profesor universitario, va a hablar del caso de Venezuela. Manuel Cuesta Moldúa, que es historiador y activista político del Partido Socialdemócrata, va a hablar de la situación en Cuba. José Miguel Vivanco, que es director para las Américas de Human Rights Watch, bueno, tiene tanto para hablar, obviamente va a hablar de lo que él quiera, pero como ustedes saben, tenemos situaciones en América Latina, desde Bolsonaro, que llega a la presidencia reivindicando una dictadura, como bien decía José Miguel, es un caso único. Después bueno, tenemos situaciones además mencionadas en Guatemala, Honduras, Colombia, México, bueno, la perpetuación del poder de Morales. Bueno, tenemos, no sé si va a alcanzar el tiempo. Y finalmente Santiago Cantón, que actualmente es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, va a hablar, según tengo entendido, de los 60 años de la Comisión Interamericana y sus desafíos. Así que bueno, vamos a empezar con Andrés Cañizares, pero nuevamente gracias a los cuatro por aceptar la invitación y bueno, es un lujo para nosotros tenerlos aquí. Así que empezamos con Andrés Cañizares. Buenas tardes, muchas gracias Gabriel y gracias a CADAL por esta oportunidad. Y de verdad muy honrado de estar con quienes me acompañan hoy en el panel. En el caso de Venezuela, cuando hablamos de cuáles son esos desafíos que hay en materia de derechos humanos, creo que está muy mapeado, está muy claro, y es parte de lo que voy a recordar, cuáles son los graves problemas de derechos humanos que hay en Venezuela. Ha habido una actuación, diría que consistente por parte de organizaciones, organismos regionales y también de organizaciones no gubernamentales en poder mapear esa situación que hay en Venezuela, pero luego estamos ante situaciones en las cuales, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Sabemos que en Venezuela hay un régimen autoritario que se viola masivamente los derechos humanos, pero eso que genéricamente llamamos la comunidad internacional tampoco logra tener un consenso sobre cómo actuar en el tema de Venezuela. En algunos años hemos observado una pasividad, yo diría que en este año 2019 en particular, en realidad lo que se evidencia es una falta de consenso, donde ni siquiera los países de América Latina terminan de trazar una estrategia común de cómo hacer frente a lo que ya ellos mismos definen como uno de los grandes problemas de derechos humanos en la región, que es el tema de Venezuela. Eso hace que, por ejemplo, en instancias como la OEA no hay en este momento consenso, por ejemplo, en invocar la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo. Para mí las preguntas que hoy se hacen en torno a Venezuela tienen que ver con cómo se responde desde la comunidad democrática, cómo se restaura un modelo democrático en un país que está cooptado por un grupo que no quiere dejar el poder, o sea, que lo ocupa de manera ilegítima. Estamos claros en eso, pero ese grupo está negado a dejar el poder, no quiere, pues ha utilizado los mecanismos de negociación sencillamente como estrategias para perpetuarse en el poder. Es un gobierno, un grupo que está ocupando el poder, que sencillamente ante los informes internacionales, como el reciente de la señora Michelle Bachelet, sencillamente recurre a las descalificaciones y que sencillamente no está abierto a recomendaciones, no solamente que lo digan en público, sino que también en privado tienen esa actitud. Y comentaba, y quiero enfatizar eso, pues que si bien hay esas divergencias en parte de la comunidad internacional sobre cómo, qué hacer con el tema de Venezuela, ha habido una actuación histórica que quiero recordar ahora,
en relación a llamar la atención, a documentar lo que ha ocurrido en Venezuela. Por ejemplo, Santiago, que tengo aquí a mi mano izquierda, Santiago Cantón ya por el año 99, lo recuerdo bien porque en ese momento él era relator de libertad de expresión. Yo he trabajado el tema de libertad de expresión en Venezuela ya por más de 20 años. Ya él advertía cómo las descalificaciones que en ese momento hacía el entonces presidente Hugo Chávez ya eran un síntoma sobre el cual había que estar atentos, porque esas descalificaciones públicas contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra activistas políticos de oposición, podían acarrear, como de hecho con el paso del tiempo hemos visto, podían acarrear consecuencias para esos periodistas, defensores o activistas políticos. En aquellos años 1999, 2000, pues casi nadie se iba a cuestionar o podía cuestionar la legitimidad de Chávez como presidente. Tenía un amplio respaldo popular, pero sin duda ya parte de lo que vemos ahora tiene que ver con aquello, es decir, con una manera autoritaria de ejercer el poder. Luego, en el 2003, hay otro punto de inflexión, me parece, otro hito importante, que tiene que ver con el informe que genera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en ese momento, y no le estoy haciendo publicidad, Santiago estaba al frente como secretario de esa comisión. La comisión realiza una visita a Venezuela, que desde mi punto de vista es uno de los acontecimientos también históricos de este periodo. Es decir, luego en el resto del tiempo la comisión no ha podido volver a Venezuela. En aquel momento, luego del fallido golpe de Estado, la expectativa que yo creo que tenía el chavismo era que la comisión, como había condenado el golpe de Estado de abril del 2002, la expectativa que tenía el chavismo al invitar a la comisión era que hubiese un informe favorable, la lectura que yo hago de ese tema. Pero cuando uno revisa ese informe del año 2003, ya hay cosas que sencillamente se pueden leer en el 2003 o se pueden leer en el 2019 con el informe Bachelet y terminan siendo más o menos lo mismo. Es decir, ya en el 2003 se advertía de una concentración de poder en el Ejecutivo, se advertía y se condenaba el asesinato de civiles en protestas pacíficas en Venezuela, se condenaba la actuación impune de los grupos civiles armados pro-chavismo. También se hablaba de forma crítica sobre cómo desde el poder se ejercía la descalificación de los opositores, cómo desde el poder se incitaba a la confrontación y cómo había una militarización de los poderes públicos. Estos tres puntos, si usted los toma del 2003 y mira el informe de Bachelet hoy del 2019, son bastante similares. Probablemente el informe de Bachelet lo que ha hecho es documentar y tener cifras actualizadas, pero las tendencias ya las veíamos allí. O, por ejemplo, otro informe sobre el cual creo que es importante volver, lo produjo Human Rights Watch con José Miguel en el año 2008. Pues bueno, fue también el informe que le provocó la expulsión a José Miguel de Venezuela. Eso ya en ese momento era un mensaje muy duro para la comunidad de defensores de derechos humanos, que sencillamente a José Miguel Vivanco se le metieron unas cámaras de la televisión del Estado, se metieron en el hotel, lo degradaron públicamente al ver cómo tenía que recoger sus cosas y ser expulsado de Venezuela. Ya eso estaba ocurriendo hace 11 años, en el 2008. Chávez estaba en plenitud de sus facultades. Es decir, el tema de que lo que ocurre hoy en Venezuela es obra exclusivamente de Maduro es algo que hay que ver, y que parte del mensaje que quiero dejarles hoy es que este problema que tenemos en Venezuela tiene una serie de hitos y ha sido algo que se ha venido incubando en estos 20 años. El informe
que produjo Human Rights Watch en el 2008, titulado 10 años, una década de Chávez. Allí además hay algo importante. Ellos ya hablaban en ese momento de una oportunidad perdida, que era un poco el sentimiento que ya prevalecía entre muchos defensores de derechos humanos. Ya después de 10 años Chávez en el poder, se había perdido una oportunidad importante en Venezuela. Chávez había tenido respaldo ciudadano, había tenido recursos y había prometido grandes cambios en Venezuela, pero al hacer un balance en ese 2008, lo que se veía era una degradación de la democracia, una ausencia de la independencia judicial, restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a las libertades sindicales, que fueron los 3 ejes principales que resaltó la organización en ese año 2008. Y así llegamos al año 2019 con el informe de Michelle Bachelet, que básicamente se pasea por muchos de esos temas que hemos mencionado, actualiza información, además tiene la virtud de haber podido estar la señora Bachelet en Venezuela. Pero para mí lo más importante de este informe tiene que ver con 2 aspectos. Uno es que valida, le da un espaldarazo a lo que ha sido el trabajo de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, a quienes también desde el periodismo hemos estado cuestionando las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Es decir, el que haya un informe tan contundente da cuenta de que quienes estamos dentro de Venezuela haciendo las denuncias que hemos venido haciendo, no estamos locos, no estamos inventando lo que está ocurriendo. Y eso es algo muy importante, porque en muchos de los procesos políticos, y además cuando pasan tantos años, yo recuerdo en alguna ocasión, medio en broma, pero uno llegaba a ciertas instancias internacionales y bueno, aquí están otra vez los venezolanos, ustedes todavía están allá con el chavismo, ¿no? O sea, porque entre una cosa y otra han pasado 20 años, ¿no? De denuncias, de documentar casos, de elevar peticiones, etcétera, ¿no? Y otra cosa importante que logra el informe Bachelet no solamente es que tiene una contundencia que se pasea por los problemas neurálgicos de estos últimos 20 años, sino que también le habla a un espectro político diferente. Y eso es algo que en alguna conversación con Vivanco, yo estuve con José Miguel la noche antes que lo expulsaran, reunido en una casa de unos sacerdotes jesuitas con otras organizaciones y defensores de derechos humanos. El desafío en muchos casos en aquellos años era lograr que un espectro político de izquierda entendiera lo grave que estaba ocurriendo en Venezuela. Han tenido que pasar 11 años para que eso ocurra, para que un señor como Pepe Mujica diga sí, es una dictadura, o para que el señor Alberto Fernández reconozca que en Venezuela efectivamente no hay democracia. Y además el referente en ambos casos es el informe Bachelet. En ambos casos públicamente han dejado claro que ha habido una revisión de su visión sobre Venezuela a partir del informe de la señora Bachelet, y eso para mí me parece particularmente importante porque le habla a otro público en términos políticos sobre lo grave que está ocurriendo en Venezuela. Es una voz que el gobierno ha descalificado, así como con Santiago a la señora Bachelet le han hecho ahora una campaña diciendo que recibió no sé cuántos millones de dólares de la CIA para generar el informe que ha generado, etc. Pero el informe está, el informe es documentado, y sobre todo para mí lo más importante es que no está inventando el agua tibia, no está trayéndonos algo desconocido, sino sistematizando lo que a lo largo de los últimos 20 años se ha venido denunciando, se ha venido documentando, y que por tanto ayuda a empoderar a quienes desde Venezuela estamos bregando desde hace tantos años por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y ahora los dejo con Manuel Portamolú. Bueno, muchas gracias a Gaal, a Gabriel, a Hernán, a todo el equipo
magnífico trabajo en CADEL por hacer esto posible. Muchas gracias a ustedes por la paciencia de quedarse esta hora para escuchar una versión del mejor país del mundo, después de Argentina, que es Cuba. Bueno, según ellos mismos. Pero como no ha sucedido, o como ya sucedió en Venezuela, todavía la comunidad internacional no acaba de despertar con Cuba, ya despertaron con Venezuela. Deberían haber despertado también un poco con Cuba, en materia de derechos humanos, pero no ha sucedido así. Creo que no ha sucedido así por dos razones. Cuba es la frontera de los derechos humanos en América Latina, es decir, ahí hay un muro que no se mira, pero al mismo tiempo Cuba es la utopía de los derechos humanos. Para quienes continúan siendo la utopía, pues allí se resolvió todo, que hay que discutir. Para quienes lo ven como la frontera, bueno, allí es mejor no meterse, no voy a hacer que la utopía te meta. Y así hemos estado nosotros en los últimos 60 años, que tiene que ver con la materia de los derechos humanos. Lo cual es complicado porque se puede resolver en una sola frase. En Cuba no se respeta la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ya habríamos terminado la conversación. Justamente cada vez que se cojan todos los artículos que tienen que ver con la Declaración de Derechos Humanos, allí hay un déficit que señalar, en el caso de mi país. Pero es importante, por lo menos, esta pequeña narración que les voy a hacer de descripción de los asuntos. En el año 76 fue cuando surgió el primer grupo de derechos humanos en Cuba, tratando de llamar la atención de los cubanos y del mundo sobre qué estaba pasando, qué estaba aconteciendo con los derechos humanos. En ese momento, en 76, la respuesta del gobierno fue la que continúa siendo hasta ahora: la represión contra aquellos pequeños grupos de activistas que hablaban de derechos humanos y continuar fortaleciendo su imagen hacia el exterior. Sobre todo porque tenía una gran pantalla contra la que mirar todo el proceso político cubano, toda la utopía cubana, que son los Estados Unidos. Y una zona del Caribe, siendo para algunos el traspatio, para otros el primer faro contra los Estados Unidos, pues no habría que hablar. Pero desde el año 76, en Cuba se viene tratando de articular el tema de los derechos humanos. La respuesta fue la represión. En el año 96, luego de cierta presión de algunos países, Estados Unidos fundamentalmente, nunca América Latina, sí Europa Occidental, el gobierno cubano incorpora, y esto es interesante, el discurso de los derechos humanos en el discurso político. Pero dice, estos son los derechos humanos que defendemos. ¿Y cuáles eran? Justamente los que alimentaban la utopía: educación, cultura, salud, digamos que son los tres pilares que conforman ese discurso de los derechos humanos. Lo interesante para nosotros era que incorporaba de todas maneras el concepto, ofrecía una especie de terreno común para poder alimentar un diálogo con las autoridades en materia de derechos humanos, cosa que no ocurrió. En 96 seguíamos siendo reprimidos cuando hablábamos de los derechos humanos. La presión continuó de todos modos. Para mi gusto personal, lo debo decir con toda claridad, la presión venía politizada, porque era fundamentalmente una presión que venía de los Estados Unidos. Y eso obviamente nos ayudaba a avanzar mucha la agenda y la conversación sobre derechos humanos en Cuba, pero de todas maneras alumbraba una presión. Y llevó a que en el 2008 el gobierno cubano firmara los pactos de derechos civiles y políticos de los derechos humanos. Sin embargo, la actitud contra los defensores de los derechos humanos continuó siendo la misma. Y es aquí que en el 2015-2016, reforma constitucional, deben haber leído, escuchado alrededor de eso, el gobierno incorpora en su narrativa constitucional conceptos de derechos humanos. No todos, y no de la manera en que podríamos verlo en cualquier arquitectura constitucional o institucional en el mundo democrático, pero los incorpora. Sin embargo, la actitud contra los defensores de derechos humanos continúa siendo la misma. Digamos que hay una esquizofrenia entre la política, la narrativa del Estado
y la actitud que el gobierno ha mantenido en relación con los derechos humanos y los activistas, básicamente, de derechos humanos dentro de Cuba. Hoy por hoy, pues, la situación es bien complicada, pero a un grupo de nosotros nos gusta ponernos en modo solución, porque si aquí bien se ha hablado de las memorias de los derechos humanos en el Cono Sur, básicamente, en América Latina, solo en 2 países no solo se habla de la memoria, sino del presente de los derechos humanos, cómo se está comportando este asunto en estos 2 países. Curiosamente, uno es Venezuela, también Nicaragua, obviamente, pero digo curiosamente uno es Venezuela porque aquí ocurre algo que para nosotros es fundamental, que es no tener un enfoque preventivo en materia de derechos humanos, sino tener un enfoque de alarma en relación con los derechos humanos. Es decir, nos acercamos a los derechos humanos y la comunidad internacional se acerca a los derechos humanos en la medida en que ya es evidente y no se puede barrer bajo la alfombra el hecho de desaparecidos, violaciones flagrantes y masivas de derechos humanos. Y la pregunta siempre ha sido, ¿por qué hay que esperar ese momento? De que ya explota frente a la vista de todo el tema de los derechos humanos para tener un enfoque preventivo en esa materia. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en Cuba. Y justamente pasa en Venezuela justamente porque se pierde esa perspectiva de un enfoque preventivo. De modo que ponernos en modo de solución es para nosotros fundamental, porque han sido casi 40 años el debate y la discusión por los derechos humanos. Y es por eso que nos tratamos de adelantar 2 cosas. Uno, un enfoque político de los derechos humanos. Tenemos mala experiencia con el tratamiento de los derechos humanos en Cuba y hemos visto que se ha dibujado una especie de burocratización del tema de los derechos que pasa por la comisión, cuando existía la comisión, que por cierto Cuba tuvo un relator especial, un sueco en su momento. Luego la comisión se transforma en el actual Consejo de Derechos Humanos. Cuba es miembro del Consejo de Derechos Humanos. De modo que esta burocratización de los derechos lleva justamente a uno de los máximos violadores de los derechos humanos a sentarse como juez en el Consejo de Derechos Humanos. Y es por eso que hemos tratado entonces de darle un enfoque político. Y ahí la experiencia de Venezuela ha sido interesante, con la visita de la alta comisionada. Nosotros buscamos justamente que desde las Naciones Unidas, porque Cuba desafortunadamente no es miembro del Consejo, no es miembro de la OEA y por lo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene solo un impacto moral, un impacto público, pero no tiene un alcance probablemente jurídico sobre el comportamiento del Estado. Tratamos entonces de que sea de las Naciones Unidas la alta comisionada de Derechos Humanos que comience a dibujarse como una especie de observación sistemática y permanente en materia de los derechos humanos en Cuba, que pueda acompañar otros esfuerzos obviamente, pero que creemos fundamental para llamar la atención de una solución política a un tema que es fundamental para la región latinoamericana, es fundamental también para Cuba y por supuesto es fundamental para poder detener el retroceso democrático que también están teniendo muchas naciones en el continente y por supuesto muchas naciones en el mundo. Y lo segundo, y creemos más importante, y en eso se sitúa digamos lo que puede hacer, lo que se puede hacer desde América Latina, es que utilizamos la narrativa constitucional actual para abrir una conversación, un debate y una lucha por los derechos humanos en Cuba que le dé legitimidad no solo a los cubanos que estamos dentro. La Constitución dice en su artículo 52, por ejemplo, que está siendo muy violado, dice que todos, personas, ni siquiera, es decir, la tradición de los derechos humanos no es anglosajona en ese sentido, sino continental, porque habla de personas, no habla de individuos. Dice, toda persona tiene derecho a entrar, salir, transitar, residir en el país, en cualquier lugar que lo determine, siempre que no contravenga determinados aspectos de la ley que, por cierto, todavía no existen. Esa narrativa nos permite a nosotros abrir un juego, pero, y lo más importante, permite que desde América Latina comience a articularse una mejor agenda para
enfocar y mirar hacia los derechos humanos en Cuba, porque ya no sería el capítulo de la intervención política. Solo sería decirle al gobierno cubano, bueno, su propia constitución está diciendo que todos los ciudadanos cubanos tienen derecho a determinados derechos. Lo que estamos pidiéndole justamente es que frente a esos ciudadanos respeten lo que reconoce su propia narrativa constitucional. Y es ahí, en esa tensión, en la que nosotros estamos tratando de desarrollar una agenda doblemente política. Primero hacia la comunidad internacional, tratando de sensibilizarla en relación de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos, luego desde la propia Constitución cubana. Y estamos adelantando propuestas en las cuales pensamos que la América Latina nos puede dar mucho. Extrañamos sobremanera el hecho de que América Latina haya nutrido toda la discusión, todo el debate para la conformación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sin embargo los derechos humanos no son política de Estado en América Latina. Casi es política, casi en América Latina los derechos humanos se convierten en agenda de Estados partidos temporales. Digo Estados partidos temporales porque, bueno, se someten a elecciones y eso facilita la alternancia política. Pero en todo caso extrañamos eso y creemos que desde ya es posible articular una agenda de Estado en algunos países de América Latina, luego de la sensibilidad con el tema venezolano, que también se derrame sobre Cuba y que aproveche este momento político en el que muchos ciudadanos estamos trabajando desde la propia Constitución, limitada Constitución, no una Constitución que lleve al Estado de Derecho, no es una Constitución que permita la alternancia, pero una Constitución que está abriendo y reconociendo desde su propio texto determinados derechos y que creemos nosotros que es posible a partir de ahí articular una agenda. Esa es la realidad y ese es el modo y ese es el momento justamente en que nos encontramos algunos sectores de la sociedad civil y ciudadanos, y esperamos contar con la ayuda y por supuesto la comprensión de América Latina y una sociedad como la Argentina, que ha sido bastante generosa con nosotros los cubanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y ahora es el turno de José Miguel Blanco. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un placer estar con ustedes aquí en Cadal, conversando sobre estos temas de derechos humanos en un panel de amigos y defensores de derechos humanos que llevan muchos años en esta tarea. Yo voy a hacer algunos comentarios, digamos unas pinceladas sobre lo que me parece que son los aspectos hoy día más difíciles, o los obstáculos más serios para avanzar en la causa de los derechos humanos, en la protección de derechos humanos, pero específicamente también quiero referirme a algunas de las oportunidades que ha habido, de algunos de los logros que se han conseguido. Partiría por señalar que a mí sí me parece que ha habido algunos consensos que se han alcanzado en esta región, a lo menos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista normativo, en el ámbito de derechos humanos. Un buen ejemplo de ello me parece que fue la denuncia y la lucha contra la tortura, que permitió, tanto respecto de tortura como desaparición forzada, tipificar esas prácticas como figuras delictivas. ¿Hay un problema con el micrófono? ¿Sí? Bueno. ¿Este está mejor? Sí, gracias. Muy bien. Estaba aludiendo a lo de la tipificación de tortura, desaparición forzada en los 80s. Yo tuve la suerte, el privilegio de litigar el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas en una época en que la tarea que nos correspondió fue lograr que el tribunal, que la Corte, pudiera elaborar un concepto de lo que era la desaparición forzada. Eso obviamente que ha tenido una enorme trascendencia, el poder alcanzar algunos acuerdos o consensos en esa materia. Me atrevería a decir que en los 90, si uno tuviera que identificar un derecho o una libertad que logra también
una protección clara a nivel internacional, la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la que hizo parte inicialmente Santiago, es un buen ejemplo. Hacia fines de los 90s, principios del 2000, mi impresión es que el proceso a Pinochet en Londres ayuda a establecer un precedente que es vital, como es el de la jurisdicción universal y el principio de que incluso ex jefes de Estado deben rendir cuentas por su récord en materia de derechos humanos. Y junto a ello, la Corte Penal Internacional, el surgimiento de la Corte Penal Internacional en el 2002, creo que también contribuye a afianzar ese principio, el de la rendición de cuentas, o como dicen en inglés, accountability, por cuestiones de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes internacionales. En la actualidad ha habido enormes progresos en áreas como, por ejemplo, derechos reproductivos de la mujer, o los derechos de la comunidad LGBT. Ha habido avances en relación con la no discriminación respecto de esas comunidades. Obviamente que estos consensos que se han adquirido, que se han logrado a nivel internacional, hay que afianzarlos. Todavía tienen altos niveles de precariedad. No estoy diciendo de ninguna manera que no haya más tortura en la región, ni haya desapariciones, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que a lo menos se han logrado algunas cuestiones, algunos acuerdos, algunos consensos. Sin ellos es muy difícil avanzar. ¿Cuáles son los retos que tenemos actualmente? Yo creo que aún hace falta construir algunos acuerdos respecto de un flagelo que está presente en todas nuestras sociedades en la región, que es el tema de la corrupción. El caso de Brecht desnudó los alcances generalizados de la corrupción en América Latina. Una corrupción, digamos, de una magnitud realmente sin precedentes. Odebrecht es probablemente lo que genera en la región un consenso claro sobre la necesidad de prevenir, luchar contra la corrupción. Los males de la corrupción, y lo hemos dicho muchas veces, van mano a mano con las violaciones a los derechos humanos. Cuando es extendida, la corrupción puede socavar el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, la corrupción puede poner en riesgo la disponibilidad de bienes necesarios, de recursos, para garantizar los derechos humanos, ya sea civiles o económicos y sociales. De forma similar, los recursos, los remedios frente a la corrupción van mano a mano con los recursos necesarios para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Me refiero a que para luchar contra la corrupción debe haber siempre un periodismo independiente, un periodismo sin censura, obviamente que acceso a información de interés público y un sistema judicial suficientemente independiente que pueda ejercer frenos y contrapesos. Un tema en el que todavía no logramos realmente cuajar en esfuerzos de consenso tiene que ver con los derechos de los presos, de los reclusos. Hay una asignatura pendiente enorme. Parece increíble, pero en América Latina aún no tratamos a los reclusos como seres humanos que tienen derechos. En la mayoría de los países de la región, las cárceles están hacinadas y en pésimas condiciones, y los jueces dictan alegremente medidas de prisión preventiva, muchas veces de forma arbitraria, sin tener en cuenta que están obligando a una persona que no ha sido aún condenada a pasar días encerrados, meses, años, en una cárcel, normalmente además en condiciones aberrantes. Curiosamente, los procesos por corrupción contra poderosos políticos que se están adelantando en distintos países de la región, como los que ha habido en Brasil, en Perú,
también en Argentina, no sé hasta cuándo, pero por lo menos ha habido esfuerzos de investigación en Argentina. En Ecuador han logrado quizás por primera vez en mucho tiempo que se discuta sobre el tema de la prisión preventiva y las condiciones carcelarias. Parece que muchos políticos recién descubrieron las pésimas prisiones que existen en sus países y las desastrosas decisiones sobre prisión preventiva que adoptan sus jueces cuando ellos o sus aliados terminan presos por causas de corrupción. En cuanto al medio ambiente, es un tema que es de gran discusión actual. Es cuestión de mirar lo que está pasando en el Amazonas, lo que está pasando con el gobierno de Bolsonaro. Esta noche Bolsonaro, entre paréntesis, se va a dirigir a Brasil, a todo el pueblo de Brasil, en cadena nacional, para anunciar el uso del ejército para intentar controlar el fuego en el Amazonas. Con frecuencia la industrialización y el calentamiento global suponen riesgo para los derechos humanos, normalmente de comunidades vulnerables, y estoy aludiendo obviamente a comunidades muchas veces indígenas, campesinas. Al mismo tiempo, en muchos países las personas que se oponen a proyectos que crean que pueden dañar sus proyectos de vida o los de sus comunidades son perseguidos, amenazados o asesinados. Eso en muchos de nuestros países es lamentablemente algo real. Es importante que desarrollemos un mayor consenso sobre qué implica el calentamiento global para nuestros compromisos con los derechos fundamentales. Ahora bien, ¿cuál es, en mi opinión, el principal desafío que enfrentamos hoy en esta región y en otras regiones del mundo para la plena vigencia de los derechos humanos como un valor universal? El principal riesgo para esta causa hoy día proviene de lo que podemos llamar el surgimiento de líderes populistas. A diferencia de los dictadores tradicionales, clásicos, estos líderes populistas se hacen elegir democráticamente. Normalmente comienzan sus gobiernos como demócratas. La mayoría de estos gobiernos llevan a cabo una estrategia que tiene dos etapas. Primero, demonizan a las minorías y las culpan de los problemas de la sociedad. Con ello movilizan a sus simpatizantes. Luego, debilitan, y esta es la segunda etapa, debilitan los frenos y contrapesos necesarios para preservar el Estado de Derecho, tales como la prensa independiente, el Poder Judicial y la sociedad civil. Trump, el actual presidente de Estados Unidos, y el ascenso de la derecha neonazi en Alemania son la mejor demostración que ningún país está a salvo del surgimiento de estos líderes populistas. Ni Alemania ni los Estados Unidos, nada menos. Estos líderes propugnan opciones falsas ante problemas reales de la población, causados en parte por la globalización. Falta de arraigo cultural, movimientos migratorios, sensación generalizada de inseguridad, así como brechas entre elites y el resto de la sociedad. Así, ante la sensación de inseguridad, por ejemplo, muchos líderes proponen mano dura. El ejemplo más sencillo es Bolsonaro, quien abiertamente defiende el uso de la fuerza letal contra supuestos delincuentes, ignorando las obligaciones nacionales e internacionales de Brasil sobre uso de armas de fuego y empleo de la fuerza. Ante los movimientos migratorios, muchos líderes proponen simplemente cerrar las fronteras o maltratar a quienes llegan a sus países buscando refugio. Quizás el mayor exponente de esta tendencia es nada menos que Trump. Trump adoptó la brutal política despiadada de separación de familias que logró que más de 5.000 niños de familias, en su mayoría pobres centroamericanas, que llegaron a Estados Unidos a solicitar refugio, hayan sido separados, probablemente de forma definitiva o indefinida, de sus padres. Esta política bestial ha tenido un éxito marginal para disminuir la llegada de migrantes a Estados Unidos, como quisiera Trump, pero sí ha contentado a sus bases electorales e impuesto un enorme sufrimiento en las familias migrantes. Frente a las brechas entre las élites y el resto de la sociedad, los líderes populistas emplean campañas
para culpar a las élites por todos los problemas de la sociedad. En Estados Unidos, Trump ataca a Washington y dice que va a drenar el pantano. En el Reino Unido, los impulsores del Brexit acusan a los burócratas de la Unión Europea en Bruselas por los problemas económicos o sociales del Reino Unido. En muchos casos esos ataques están acompañados de supuestas denuncias sobre confabulaciones apoyadas por gobiernos extranjeros. Así, por ejemplo, Rafael Correa, en Ecuador, se dedicaba a decir que las ONGs y los medios independientes eran los culpables de la situación en Ecuador y que todos ellos estaban financiados por Estados Unidos. Bolsonaro lo acaba de hacer ayer. Dijo que el fuego había sido originado por las ONGs. Los periodistas le preguntaron qué pruebas tenía de ello. Dijo en la contrarrespuesta, dijo: no tengo pruebas, sospechas sí. Hasta ahí llega. Y Trump se dedica también ocasionalmente a castigar a George Soros, entre otros, como uno de los culpables de la situación interna de los Estados Unidos, especialmente aquellos sectores que no han sido beneficiados por el éxito de la globalización. Estos líderes sostienen que ellos son los representantes de las mayorías y del pueblo, y por ello tienen derecho a socavar los derechos de todo el resto, especialmente de las minorías. No es casual que Trump, como solía también hacer Correa, por cierto, en Ecuador, diga que los medios de comunicación son enemigos del pueblo, o que Erdogan en Turquía haya dicho el día que ganó las elecciones en el 2016: nosotros somos el pueblo, ¿quiénes son ustedes? O que Maduro acuse de traición a la patria a cualquiera que se atreva no a traicionar a la patria, sino a criticar a Maduro. Naturalmente, si los líderes populistas sostienen que ellos representan al verdadero pueblo, entonces las opiniones que no coincidan con ellos no merecen ser escuchadas. Por ello, estos líderes habitualmente cercenan de distintas maneras los espacios para el ejercicio de la libertad de expresión o el trabajo de la sociedad civil. Restringen el financiamiento de la sociedad civil. En Venezuela, por ejemplo, ya Chávez prohibió la financiación extranjera de las ONGs. Conducen campañas de desprestigio por los medios de comunicación. Imponen normas engorrosas para el establecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Eso existe en varios de nuestros países, incluidos no solo Venezuela, también Nicaragua o Bolivia. Impulsan procesos penales contra los críticos. Un ejemplo está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en Nicaragua, donde cualquiera que se atreva a criticar al régimen de Ortega y Murillo es procesado con el tipo penal de terrorismo. Asimismo, los populistas impulsan el mito de que esquivando los frenos y contrapesos serán más eficientes para abordar los problemas que aquejan a la población. La realidad demuestra que normalmente ocurre lo contrario. Cuando estos gobiernos desmontan los frenos y contrapesos, pueden violar los derechos humanos, ejercer prácticas de corrupción y tomar decisiones antojadizas con total impunidad, sin rendirle cuentas a nadie. Así, muchas veces terminan llevando a sus países a la ruina. Quizás el mayor y el mejor ejemplo en este hemisferio es Venezuela, que pasó de ser uno de los países más ricos de América Latina a sufrir la desoladora crisis humanitaria que existe hoy en el país y que ha permitido que regresen a la región enfermedades como el sarampión y la difteria que estaban prácticamente extinguidas. Para colmo, esto se da en un contexto de polarización. La polarización que está tan extendida en las sociedades hoy en día permite que estos liderazgos autoritarios florezcan. En sociedades polarizadas como las actuales, se hace difícil convencer a los fanáticos de un lado o del otro que no tienen razón. Los hechos, suponen muchas personas, no hacen más que reafirmar lo que ellos ya pensaban. Y si un hecho los desmiente, es porque probablemente se trata de una mentira, de algo falso. En ese contexto no es sorprendente que las posiciones extremas ganen lugar y que lo pierdan los líderes más sensatos, más prudentes, razonables, que saben que las verdades
son complejas y requieren de matices. Estos razonamientos permiten que existan las ya famosas fake news, es decir, páginas web que se dedican a esparcir noticias inventadas, noticias falsas. Lo más grave quizás no sean estas páginas web, sino el hecho de que su existencia permite a cualquier líder populista acusar a los medios serios que los critican de estar promoviendo fake news. De la mano con esta relativización de la verdad, los líderes populistas abandonan el principio de la universalidad de los derechos humanos. Escogen selectivamente derechos y apelan a las mayorías para vulnerar derechos de las minorías. Es decir, así como los fanáticos de un líder populista eligen cuáles verdades escuchar y cuáles no, para convencerse de lo que ya piensan, también eligen cuáles derechos reconocer y cuáles no, para promover sus peligrosas políticas públicas. El problema es que tarde o temprano ese derrumbe de las garantías de los derechos humanos puede permitir que los gobiernos violen los derechos de las propias mayorías que inicialmente los eligieron y los impulsaron. Quiero terminar aludiendo a un par de puntos que me parecen relevantes en este contexto actual. El primero, y de alguna manera se refirió a ello Andrés Cañizales en sus comentarios iniciales, es el que, en mi opinión, el discurso, la retórica, las palabras importan. Ese es el primer punto. Las palabras importan. En actualidad, muchas personas dicen que no hay que preocuparse por los ataques verbales, por ejemplo, de un jerarca como Bolsonaro o Evo Morales. Hay varios en la región que se puede escoger. O AMLO en México. No hay que preocuparse de las palabras de la retórica de Bolsonaro o de los ataques, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador en México contra la sociedad civil o contra los medios de comunicación. Creo que es un grave error. Las palabras importan. Primero porque cuando vienen de poderosos pueden alcanzar por sí mismas, pueden ser suficientes para disuadir la crítica. Pero además, es decir, para imponer la censura o la autocensura, pero además de ello, porque normalmente se traducen esas palabras, esos discursos, en acciones. Cuando Human Rights Watch comenzó a criticar al gobierno de Chávez, muchos nos dijeron que no debíamos tomar muy en serio el discurso de Chávez, que eso era secundario, que era un discurso de barricada, un discurso para generar movilización social. Sin embargo, en mi opinión es que cuando estas personas despertaron finalmente, ya era demasiado tarde. El segundo punto es el factor institucional, que me parece de la mayor importancia. Muchos organismos internacionales y sectores de la sociedad tienen la tendencia a reaccionar recién cuando hay víctimas en las calles. Gente golpeada, gente arbitrariamente detenida, gente que ha sido asesinada en las calles. Sin embargo, la reacción nuestra debe estar dispuesta mucho antes que haya víctimas en las calles. En efecto, lo que permite que los gobiernos de Maduro y de Ortega en Nicaragua maten a manifestantes a mansalva con plena impunidad es que durante años ellos mismos, estos líderes, se han dedicado a desmantelar uno a uno todos los frenos y contrapesos institucionales que podrían haber servido para impedir, para frenar, para castigar a los responsables de esos hechos violatorios. Esas son mis reflexiones del contexto en el que hoy día nos toca trabajar en la defensa de derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Y ahora es el turno de Santiago Cantón.
Muchas gracias, Gabriel. Un honor estar compartir este panel con defensores de derechos humanos que llevan décadas defendiendo los derechos humanos y muchas veces a riesgo de su propia integridad física. Viernes 6:20, no puedo llegar a decir muchas cosas que lo vayan a despertar y mantener atención, así que tratar de ser lo más breve posible. En estos 2 años, en el 2018 y 2019, se han dado varias, en materia de derechos humanos, a nivel universal o a nivel regional, inclusive local aquí en Argentina, varias fechas de celebraciones de acontecimientos relacionados con los derechos humanos. En primer lugar, a nivel internacional, indudablemente, en el 2018 se celebraron los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el puntapié inicial en este movimiento moderno por la lucha por los derechos humanos. Meses antes de la Declaración Universal se había aprobado la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que fue el primer instrumento de derechos humanos, Tratado de Derechos Humanos en la historia, fue la que se dictó en nuestra región justamente. En 1959, o sea, hace 60 años, en este mes se creaba aquí al lado, en Santiago de Chile, se creaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual se estuvo hablando en el panel anterior. Y ahí quiero destacar a su primer presidente, venezolano, expresidente de Venezuela, y uno de los grandes escritores de América Latina, Rómulo Gallegos, y en su discurso inaugural como presidente, el primer discurso que se da en la Comisión Interamericana, entre otras cosas dijo: está sin duda puesta la confianza de todos los pueblos de nuestro continente en la CIDH, que no podrá ser simplemente una más entre las distintas comisiones de la OEA, que son de misión incierta, precaria, artificialmente superpuestas a la realidad, no viene a llenar vacío, no es añadidura de formalismos con los cuales se disfrace gana insincera de preservar la dignidad del hombre, aspiración fundamental de la democracia. O sea, ya en 1960, Rómulo Gallegos planteaba que la comisión era creada para hacer algo distinto en la región. Y en efecto, cumplió su objetivo, con enormes críticas y varios desafíos que por lo si tengo tiempo después voy a nombrar, pero realmente cumplió su objetivo. Y un ejemplo fue precisamente lo que se discutió en el panel anterior relacionado con la visita a Argentina. Hay una comisión interamericana, hay una Argentina antes y después de la visita de la comisión, y una comisión interamericana antes y después de la visita de la comisión argentina. O sea, tuvo un efecto muy fuerte tanto en Argentina como internamente con la comisión por el enorme impacto que tuvo a nivel mundial y la toma de conocimiento en ese momento de la comisión de la fuerza que podía tener el trabajo incisivo y transparente y con fuerza que hicieron en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 10 años después, en 1979, también este año se celebran ahora los 40 años de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esa manera se creaba el otro brazo del sistema interamericano que pasaba a ser estrictamente jurídico y permitía crear una jurisprudencia interamericana que, como también se mencionó Roberto en su presentación, una Corte Interamericana que creaba una jurisprudencia interamericana que era aplicada por los jueces en los países, de manera tal que esas normas internacionales bajaban a tierra y los jueces de los países las podían aplicar, digamos. Entonces ahí realmente se potenciaba enormemente la defensa de los derechos humanos. Y llegamos a, también en el año 1979, como mencionaba recién, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como se habló muy bien y por gente que directamente participó en la realización de esa visita, me voy a limitar a leer algo porque creo que marca por qué vino la comisión, creo yo, y da la idea de cuál era la realidad en ese momento, por qué el significado que tenía para muchas de las víctimas y de las panelistas que estaban aquí. Es una carta de una madre que envía en 1978, antes de la visita de la comisión, se la envía a la Organización de Estados Americanos. Y no tengo los nombres porque los quité porque sigue siendo confidencial. Soy una madre argentina que suplico datos del paradero de mi hijo,
pone el nombre, soltero de 22 años de edad, técnico mecánico, libreta de enrolamiento número tal. La libreta de enrolamiento era el DNI de los 70. Hay muchos jóvenes en con domicilio en la calle Colón tal y tal, de la ciudad, en la provincia de Tucumán, República Argentina. El día 21 de julio de 1976, o sea, inmediatamente después del golpe de Estado, a las 2:30 de la mañana, esto se repetía siempre, como lo dijo también Graciela, era siempre todo en la oscuridad, se lo llevaron a las 2:30 de la mañana, sin tener hasta el momento explicación alguna. No se le conocían actividades políticas ni sindicales, tampoco tenía antecedentes judiciales o penales y era contrario a todo tipo de violencia. Después de haber golpeado, no sé si 20.000 o 30.000 puertas, para saber algo y siempre con resultado negativo, recurro a usted para rogarle, con las pocas fuerzas que me quedan, si puede informarme algo, cualquier cosa referente a él. Mi vida no tiene sentido, es terrible, como un desgarro, una herida que sangra desde hace más de 2 años, que solo la llegada de mi hijo sano y salvo la puede curar. Si usted tiene familia, si tiene hijos, los ama, podrá comprender en parte mi dolor. Ruego a Dios Todopoderoso que pueda hacer algo por mi hijo. Tengo fe, agradecida infinitamente. Esta era una carta típica de las aproximadamente 5.000 que se mencionó en el panel anterior, que llegaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 7 comisionados en Washington veían estas cartas, Roberto, Gustavo de abogado ahí, sabían la existencia de estas cartas, no tenían otra alternativa que actuar, sea o no gente de derechos humanos, porque había 5.000 cartas como estas, y además como estas cartas estaban las miles que habían llegado de Chile, y después de Brasil, y después de Centroamérica. Ese es el motor que llevó a la Comisión Interamericana a venir y que motiva hoy en día todavía a la Comisión Interamericana a hacer todas las actividades que hace en la región, nuevamente con gran éxito, lamentablemente muchas veces con deficiencia que son responsables de los estados mucho más que de la misma comisión. Ahora, ¿qué quieren decir todas estas celebraciones? Creo que evidentemente es azaroso que se hayan cumplido en estos 2 años, pero ¿cuál es el significado que hay detrás de todo esto? Yo creo que uno tiene que volver al principio, tiene que volver al inicio, tiene que volver a 1948. En 1948 la Declaración Universal representan el despertar de la humanidad frente a la mayor tragedia que había tenido la humanidad, con la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, creo que fueron 40 millones o 30 millones de personas asesinadas, muchas más como 80 en la Primera Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial forman parte del mismo periodo. Es el despertar de la humanidad frente a esa tragedia y frente a la enorme discriminación y al genocidio que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que los lleva a crear un tratado de valores, que es la Declaración Universal. Y al momento de hacer la Declaración Universal, las Naciones Unidas le preguntan a los filósofos y pensantes más importantes del mundo, de todos los países, de todas las regiones del mundo en ese momento, si era posible encontrar valores en común en toda la humanidad. Y todos respondieron que sí, que había una serie de valores que todos los seres humanos, independientemente de donde vivimos, tenemos. Y eso fue la Declaración Universal, y esos son los valores que surgen en 1948, conjuntamente con otro, que es el del multilateralismo, que había fracasado estrepitosamente con la Liga de las Naciones en 1919, pero que triunfa con fuerza en 1945 con la creación de las Naciones Unidas. Y los últimos 70 años ha sido la construcción de un mundo basado en esos valores y en el multilateralismo. Y lo que está en riesgo hoy en día es eso, que un poco también hablaba José Miguel de eso. En primer lugar, hay una crisis de valores, no para hablar de filosofía, pero uno lo ve con el tema migratorio, que se construyen muros para que la gente no entre, que en América Latina, por suerte no en Argentina, pero en América Latina los venezolanos muchas veces tienen serios problemas para poder emigrar, que en el Mediterráneo se mueren los africanos que tratan de irse a tener una vida mejor en Europa, y pone preso a la mujer que intentaba salvarlos. O sea, realmente hay un serio problema con los valores,
el multilateralismo también está en retroceso. Entonces, frente a ese retroceso es la crisis que estamos teniendo hoy en día, que creo que es sumamente grave, partiendo de la base que uno de los problemas puede ser que pasaron 70 años es mucho tiempo, y la sociedad actual se ha olvidado de esos valores. Y de ahí la importancia que tiene, yo siempre insisto con esto, que este tipo de charlas, que parecen históricas, y muchas veces Graciela también hablaba de que estamos hablando de historia, no estamos hablando de historia, estamos hablando del futuro, porque lo que estamos hablando son las dinámicas de la historia, no estamos hablando de hechos concretos, no estamos diciendo el 18 de tal año nació San Martín, no, estamos hablando de dinámicas de la sociedad, y esas dinámicas hoy en día están en crisis, y la historia nos enseña que tenemos que trabajar para revertirlas. Brevemente sobre Venezuela, solo Venezuela representa el fracaso de la región. Se sabía desde hace 20 años, cuando planteó Andrés, se sabía que esto iba a pasar, no había absolutamente ninguna, la Comisión Interamericana lo venía diciendo el año 2003 como mínimo, 99 lo recuerda Andrés, Human Rights Watch lo dijo inmediatamente también en los primeros años, las Naciones Unidas lo han dicho antes y ahora nuevamente en otro informe. Es uno de los pocos casos en que todos están de acuerdo, sociedad civil, organismos internacionales, están todos de acuerdo que hay graves violaciones a los derechos humanos. Se veía venir y la comunidad interamericana no hizo absolutamente nada. Eso es el fracaso de la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos de toda América Latina. Teniendo los instrumentos para resolverlo, nos dimos una carta democrática cuyo objetivo era precisamente evitar situaciones como la de Venezuela. Se firmó en Perú en el 2001, propuesta por Pérez de Cuellar, para evitar que pase lo que pasó en Perú con Fujimori, que vuelva a pasar en América Latina. Y Venezuela estaba escrito en la pared que iba a pasar, y América Latina no actuó. Hoy en día, lamentablemente es tarde, obviamente hay que seguir trabajando para evitar esto, pero la posibilidad de una respuesta colectiva de América Latina la veo muy difícil. Coincido plenamente con José Miguel en los últimos dos puntos que planteó. Creo que el problema más grave que tenemos relacionado con derechos humanos es el del medio ambiente. Cuando este tema surgía a nivel de los derechos humanos en la década del 90, uno pensaba que había que trabajar para que nuestros nietos estén mejor. La década pasada pensamos que tenemos que trabajar para que nuestros hijos estén mejor, hoy pensamos para nosotros estar mejor. O sea, se nos vino encima y cada vez es peor. La crisis que hablaba José Miguel en Brasil de Bolsonaro es gravísima, porque ya tiene un impacto enorme en los próximos años, porque es el pulmón del mundo. Yo creo que esa es la crisis más grave que tenemos todos. Y la última, también coincido con José Miguel, yo lo llamaría el autoritarismo con origen popular, ¿no? Es el populismo, pero en el fondo es el autoritarismo, no importa decir izquierda, derecha, pero es ese autoritarismo que se disfraza con el voto de las personas y se disfraza para violar los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, indudablemente también tuvo una historia similar Cuba en el pasado y la sigue teniendo hoy en día, y puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. No hay antídoto para eso. El único antídoto somos nosotros, es la sociedad civil, y evitar que eso pase. Así que nuevamente, solo hay que terminar insistiendo en que esto es una charla de futuro 100%, estos datos históricos nos sirven para lograr que esas cosas no vuelvan a pasar. Muchas gracias.